Buenas para todos y todas. Lamentablemente no puedo asistir a la clase hoy porque tengo una situación personal que me lo impide y he querido grabarles el tema que íbamos a ver hoy y además dejarles un trabajito para la semana entrante, para el lunes exactamente. El trabajito lo van a presentar en clase, lo pueden hacer en su cuaderno o lo pueden hacer en Word, como ustedes quieran, pero lo vamos a presentar en clase, ¿listo? Nosotros estamos hablando precisamente de la nutrición heterótrofa, ¿cierto? Estábamos viendo esa nutrición heterótrofa, terminamos la autótrofa, vimos la heterótrofa, que todos los organismos heterótrofos son los que no fabrican su propio alimento, se tienen que alimentar de organismos o autótrofos o de otros heterótrofos. Entonces, los organismos heterótrofos se denominan consumidores o pueden ser saprófitos o descomponedores, ¿no? Entonces, los consumidores, recuerden que en la cadena alimenticia los consumidores van divididos en consumidores de primer orden, los que se alimentan de plantas, consumidores de segundo orden, los que se alimentan de esos que nosotros llamamos herbívoros, consumidores de tercer orden, los omnívoros, y por último están los descomponedores o saprófitos, que son los recicladores de la naturaleza. Ellos toman la materia orgánica que tienen los seres vivos muertos que se están descomponiendo y ellos la transforman nuevamente en moléculas inorgánicas que van al suelo para ser utilizadas por las plantas, por los autótrofos, y ellos a partir de esas sustancias inorgánicas producen el alimento para toda la cadena alimenticia. Recordemos también que los autótrofos, como las plantas, las algas y las cianobacterias, son los productores de esa cadena alimenticia. Los heterótrofos vamos después. ¿Listo? Bueno, habíamos visto también que la nutrición de los heterótrofos se realiza en diferentes etapas, ¿no? La primera etapa, ya lo habíamos visto, que se denomina la ingestión. Es la entrada del alimento al cuerpo o al organismo de ese ser vivo heterótrofo. Bueno, luego de entrar el alimento, que es cualquier sustancia que come el ser vivo, viene la digestión. La digestión es el proceso por el cual los alimentos ingeridos son transformados o se descomponen en sustancias más pequeñas para poder ser digeridos por el organismo, para poderle sacar los nutrientes. Bueno, esa digestión se realiza como en dos momentos, o podemos decir que hay dos tipos de digestión, ¿no? Generalmente la primera es la digestión mecánica. Mecánica tiene que ver con movimiento, todo lo físico, ¿cierto? Entonces, la digestión mecánica es una degradación física que puede ser a través de la trituración con los dientes, el movimiento, por ejemplo, con el pico, con la lengua, ¿cierto? Todo el movimiento que se le hace al alimento una vez el alimento entra al cuerpo del organismo, ¿cierto? Se mueve, lo trituran, lo muelen, en el caso de las aves que tienen la molleja, que ahí en la molleja ellas tienen unas piedrecillas con las cuales ayudan a triturar el alimento. Esa es la digestión mecánica. Una vez que el alimento ya ha sufrido todo eso, pasa a través del esófago, llega a los demás órganos, por ejemplo al estómago, en donde se produce la digestión química, que es la que se da por medio de sustancias químicas llamadas enzimas, que van a transformar esas grandes moléculas en moléculas más sencillas para que puedan ser absorbidas, ¿no? Recordemos que las enzimas aceleran ese proceso, lo impulsan, ellas están ahí, pero no participan de la reacción. Muy bien.
La digestión también puede ser una digestión intracelular, que es la que realizan los organismos unicelulares y es la que se lleva a cabo dentro de la célula, ¿no? Todos esos procesos que vimos el año pasado de cómo absorbe, cómo entran esos nutrientes a la célula, ¿no? Esa digestión también puede haber otro tipo, que es la digestión extracelular, ¿no? Que es la que se realiza fuera de las células y generalmente se realiza en el tubo digestivo, en una serie de órganos que conforman el sistema digestivo. Y hay otra digestión que es una digestión mixta, es decir, que se realiza primero una etapa de digestión extracelular que se lleva a cabo en los órganos digestivos y luego eso que se obtiene ahí, esos nutrientes son digeridos, terminados de procesar en cada una de las células. Entonces se realiza digestión extracelular y luego la digestión intracelular. Bueno, el siguiente paso es la absorción, que es el proceso por el cual los nutrientes, desde las estructuras encargadas de esa digestión, desde los órganos digestivos, mediante procesos de absorción, pasan a los órganos que componen el sistema circulatorio para ser luego transportados a cada una de las células, a cada uno de los rincones del cuerpo de ese organismo. Por lo tanto, nuestra etapa siguiente es la circulación, que es el proceso por el cual esos nutrientes, después de ser absorbidos, son transportados por todo el cuerpo para llegar a cada una de las células de ese organismo. Cuando los nutrientes entran a la célula, entonces viene el proceso de metabolismo, que lo habíamos visto, que es el conjunto de reacciones químicas que se llevan a cabo dentro de las células de los organismos vivos, obviamente, y que permiten la obtención de energía para realizar los procesos vitales. En ese metabolismo, entonces, tienen que ver los procesos anabólicos, es decir, formación de nuevas sustancias que se requieran, o catabólicos, que es la destrucción de todavía esas moléculas grandes que existen en ese momento. Después de todo esto, se obtiene la energía con la cual el organismo va a llevar a cabo todas las funciones. ¿Listo? Y ahí es donde la energía química se guarda para ser utilizada. Todo eso se transforma en energía química que se guarda para luego ser absorbida en el momento adecuado, ¿no? Y por último, lo que no sirva, lo que no pueda utilizar el organismo, no haya podido digerir o no se necesite o esté en mucha cantidad, entonces se excreta, viene el proceso de excreción, que es la eliminación de los productos que se generaron durante el metabolismo, ¿cierto? Se dice excreción o también se puede decir egestión. ¿Listo? Enseguida vamos a mirar cómo se realiza la nutrición en organismos unicelulares, pero vamos a empezar primero con las células, ¿cierto? ¿Cómo se lleva a cabo ese proceso de nutrición celular? Para eso vamos a mirar este videito y le ponemos muchísima atención. En las células, los nutrientes deben atravesar la membrana plasmática para ingresar al citoplasma, donde son utilizados para la reparación de los organelos y la producción de energía, entre otras funciones. Los principales mecanismos por los que los nutrientes ingresan a la célula son la difusión, es el paso de los nutrientes por los poros de la membrana. Si se trata del agua, el proceso recibe el nombre de ósmosis. El transporte activo
Es un trabajo que realizan las proteínas y que consume energía porque consiste en bombear las sustancias desde un espacio al otro, a pesar de que éstas traten de ir en el sentido contrario. La endocitosis es el ingreso de partículas grandes mediante la formación de vesículas y la unión de estas con los lisosomas, que se encargan de liberar los nutrientes. Cuando se trata de cuerpos grandes, como una bacteria, el proceso se llama fagocitosis. Y si la vesícula envuelve líquido con partículas pequeñas, se habla de pinocitosis. Recordemos esas partes de la célula que tienen que ver con esa nutrición, ¿no? Tenemos acá las vacuolas que se forman, se llenan de líquido, pueden englobar sustancias para poderlas ingerir. Tenemos la mitocondria, que es luego que entra la sustancia donde se realiza la descomposición de esa sustancia para liberar la energía. Y desde luego la principal, que es la membrana celular. Sabemos que esas sustancias entran en la célula y por varios procesos, ¿no? Recordemos, cuando atraviesan la membrana celular sin ningún esfuerzo, así facilito, entonces tenemos la difusión, ¿listo? Si atraviesan la membrana celular, pero van en contra del gradiente de concentración, es decir, van de donde no hay casi menor concentración a donde hay mucha, en contra del gradiente de concentración, entonces se debe gastar energía y decimos que la célula realiza un transporte activo, ¿no? Entonces tenemos acá el exterior de la célula, la membrana, y tenemos unas proteínas que hacen que las sustancias puedan entrar a través de ella. Estos son los poros de la célula, ¿no? Entonces, en ese transporte activo, donde se gasta energía, podemos tener lo que se llama la endocitosis, que es la entrada de partículas muy grandes a la célula. Esas partículas se unen a vesículas a través de la membrana y van entrando, ¿cierto? Y la salida de los desechos de la célula se llama exocitosis, exosalida, endoentrada. Bueno, si las partículas son muy grandes y son sólidas, entonces estamos hablando de la fagocitosis. Si las partículas son grandes pero son líquidas, entonces estamos hablando de la continuamos entonces con la nutrición en las bacterias. Las bacterias pertenecen al reino Monera. Si estuvimos mirando que hay bacterias autótrofas como las cianobacterias que producen su propio alimento, realizan fotosíntesis o realizan quimiosíntesis. Hoy vamos a mirar las bacterias heterótrofas, que son las que viven a partir de sustancias fabricadas por otros seres vivos. Entre estas tenemos, de acuerdo a esa nutrición, las bacterias se pueden clasificar en saprófitas, que son las bacterias descomponedoras. Son las que sacan esos nutrientes, esas moléculas orgánicas, las descomponen en sustancias inorgánicas para que vuelvan al suelo, vuelvan a ser utilizadas por los organismos autótrofos. Las bacterias saprófitas, junto con los hongos, son los descomponedores de la naturaleza. También hay bacterias parásitas que viven dentro de organismos causándole daño. Dentro de esas tenemos muchas bacterias que causan daño a los animales, a las plantas y nos causan daño a nosotros también, ¿no? Hay muchas enfermedades producidas por este tipo de bacterias. Por ejemplo, el botulismo, que es una infección, las bacterias llamadas estreptococos, que producen toda clase de infecciones especialmente respiratorias. Aquí tenemos el Clostridium botulinum, que es el que produce el botulismo, que está esa bacteria entre los alimentos y nos produce diarrea, dolor de estómago, muchísimo malestar que puede terminar
causándonos la muerte o por lo menos un buen tiempo hospitalizados. Tenemos bacterias simbióticas, simbiosis, la unión de dos seres vivos en los que cada uno aporta algo a esa relación, no se causan daño. Dentro de esas bacterias simbióticas, entonces tenemos algunas que viven dentro del cuerpo de animales, como por ejemplo la vaca, y le ayudan en la digestión de la celulosa, que es un carbohidrato que tienen las plantas, que es muy difícil de digerir. También tenemos, por ejemplo, las hormigas, las termitas, que se alimentan de madera, también tienen una clase de bacterias dentro de su tracto digestivo que les ayuda a digerir esa celulosa, ¿no? Eh, las bacterias entonces pueden alimentarse de azúcares, de alcohol, de ácidos orgánicos, pueden descomponer la celulosa, la lignina, que hace parte de esos tallos gruesos, la quitina, que hace parte, una proteína que hace parte del cuerpo de los insectos, y pueden descomponer diferentes clases de hidrocarburos y fenoles, alcoholes, para obtener compuestos ricos en carbono. Intercambian sustancias, las bacterias, a través de la membrana celular por un proceso llamado difusión, que es un proceso de transporte sin gastar energía. Para incorporar otros materiales realizan la digestión extracelular, es decir, digieren fuera de la célula esas sustancias para luego absorber los nutrientes con ayuda de enzimas. ¿Listo? Entonces, esas bacterias producen sustancias fuera del cuerpo de ellas. Cuando esos nutrientes ya están descompuestos, ellas lo absorben, ¿no? Es una nutrición extracelular y luego termina la nutrición intracelular. ¿Listo? Entonces, las bacterias heterótrofas, que son la gran mayoría de bacterias. Algunas causan enfermedades, como lo vimos, la difteria, la fiebre tifoidea, el cólera, y hay otras que son beneficiosas para nosotros, como las bacterias que nos ayudan a producir la descomposición de la leche y poder producir los derivados de la leche, como el yogur, el kumis, etc. Entonces les voy a dejar un trabajito, una tareita que les voy a explicar a continuación. ¿Listo? Espero que aprovechen muchísimo el tiempo para trabajar en esto, ¿listo? Para desarrollarla en el cuaderno o en Word, si quieren, si pueden, y es para presentarla dentro de la clase, la vamos a corregir. El primer punto es observar este mapa conceptual, ¿listo? Y vamos a sacar 4 conclusiones de este mapa conceptual que ya lo conocemos. El segundo punto es leer este texto, ¿cierto? Sobre la nutrición en los seres vivos, y sacar como las ideas principales de ese texto. El siguiente punto es observar esta gráfica y con base en esto y también lo que les acabo de explicar, contestar, completar estas preguntitas que están muy fáciles. Por último, vamos a leer este otro texto muy interesante sobre los virus. Se escribe virus entre lo vivo y lo no vivo. Ustedes saben que los virus no son considerados seres vivos porque no reúnen todas las características que debe tener un ser vivo. Sin embargo, ellos son capaces de duplicarse, de hacer muchas cosas que los hace parecer unos seres vivos, sin serlos realmente, porque están formados de ARN, que es un ácido nucleico, no tienen el ADN. Aquí tenemos varios ejemplos de virus, el coronavirus, que nos tienen cerraditos, asustaditos, y otros virus como el adenovirus, el del VIH, tenemos el de la influenza, que produce bastante tipos de gripa, bueno, etcétera. Y ustedes van a contestar estas preguntitas sencillas. Entonces, hasta ahí les dejo. Ojalá aprovechen muy bien el tiempo. Tienen las 2 horas de mañana para trabajar. ¿Listo?
Cualquier pregunta me pueden contactar al WhatsApp, ¿listo? Este trabajito es para el lunes, es muy fácil, lo que pasa es que hay que leer, entonces, pero las preguntas son muy cortas. Nos vemos, que estén muy bien, aprovechan el tiempo, bye bye, chao, gracias.